Hola, hola amantes de las noticias del corazón, y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes una vez más para hablar de todo el chismecito que nos encanta. Y vaya que tenemos chisme calentito hoy. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de algo que está que arde en el mundo de las celebridades turcas Kerem y Hande pillados. Sí, como lo oyen. Dos de las estrellas más queridas y seguidas de Turquía, en una situación que, digamos, ha encendido las redes sociales y despertado la curiosidad de todo el mundo. Para los que no estén tan familiarizados con el panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos nombres que resuenan con fuerza. Han protagonizado juntos la exitosa serie Love is in the Air, donde su química traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas alrededor del mundo. Y aunque al principio negaron cualquier romance, los rumores sobre su relación se hicieron cada vez más fuertes a medida que se les veía juntos en diferentes situaciones. ¿Y qué pasó? Pues finalmente confirmaron su relación. Fueron la pareja del momento, la pareja que todos adoraban y de la que todo el mundo hablaba. Era la pareja que adornaba portadas de revistas, que inspiraba a los fans a crear vídeos y fanfics, y que alimentaba la esperanza de un amor de cuento de hadas. Su conexión, su complicidad, su forma de mirarse, todo era material de ensueño. Pero como en todas las historias de amor y fama, las cosas no siempre son un camino de rosas. Después de una intensa relación, y con el corazón de sus fans roto, anunciaron su separación. Y por supuesto, desde entonces, cada movimiento de ambos ha sido analizado con lupa. Cada like, cada foto, cada encuentro casual, todo es material para la prensa del corazón y por supuesto, para nosotros, sus fervientes seguidores. La separación, como era de esperarse, generó un torrente de reacciones. Los fans se dividieron entre la tristeza y la resignación, entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de un final. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre los motivos de la ruptura, y de especulaciones sobre el futuro de ambos. Y es precisamente en este contexto donde entramos a analizar el tema de hoy, Kerem y Hande pillados, pero no en una cita romántica, ni disfrutando de unas vacaciones. No. Pillados por los paparazzi mientras cenaban. Y no cualquier cena, sino una cena, un poco inusual. El contexto de la noticia es fundamental. Estamos hablando de dos figuras públicas, sometidas a la implacable atención de los medios y de sus seguidores. Cualquier gesto, cualquier encuentro es susceptible de ser interpretado y analizado. La cena, en sí misma, se convierte en un evento, en un suceso digno de ser comentado y debatido. Aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos. Vamos a desmenuzar esta noticia, a analizarla con calma y a comentar todos los detalles que conocemos. ¿Estaban solos? ¿Con quiénes estaban? ¿Cómo fue su reacción al verse sorprendidos por las cámaras? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto? ¿Será que hay una reconciliación en puerta? ¿O simplemente se trata de una reunión amistosa? Vamos a averiguarlo. Pero antes de empezar a desmenuzar el chisme, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudan un montón. Además, de esta manera, siempre estarán al tanto de las últimas noticias del mundo de las celebridades. Ya saben, suscríbanse y únanse a la comunidad. Ayúdenme a crecer, amigos. Bueno, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Como les decía, la noticia es que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos cenando juntos. La noticia saltó a la luz gracias a las fotos y vídeos que tomaron algunos paparazzi en Estambul, donde ambos se encontraban compartiendo una cena en un restaurante. La ciudad, siempre bulliciosa y cosmopolita, se convirtió en el escenario perfecto para este encuentro. Estambul, con su rica historia y su vibrante vida nocturna, es un imán para las celebridades, un lugar donde la privacidad es un bien escaso. Según los reportes, la situación fue bastante peculiar. No se trataba de una cena íntima a solas. No. Estaban acompañados por periodistas. Sí, señores. Periodistas de medios turcos. ¿Y qué estaban haciendo cenando con ellos? ¿Era una estrategia para hablar sobre sus proyectos futuros? ¿O quizás para aclarar rumores? ¿O tal vez para enviar un mensaje a los medios? La presencia de periodistas añade una capa de complejidad a la situación.
Convierte la cena en algo más que un simple encuentro. La elección de los acompañantes, la selección de los medios, todo eso debe ser cuidadosamente analizado. ¿Quiénes eran los periodistas? ¿De qué medios provenían? ¿Eran periodistas afines a Kerem y Ande o pertenecían a medios más críticos? Estas preguntas son importantes para comprender el contexto y las posibles intenciones detrás de la cena. Esta situación, sin duda, despertó aún más la curiosidad del público. La presencia de periodistas en una cena entre Kerem y Ande, después de su separación, fue interpretada de muchas maneras. Algunos especularon sobre un posible reencuentro profesional, otros sobre una reconciliación amorosa, y algunos más sobre una estrategia para mantener la atención mediática. La mente de los fans y de los medios es un hervidero de teorías. Cada detalle, cada gesto, es susceptible de ser interpretado como una pista. ¿Están preparando una nueva serie juntos? ¿Van a anunciar una colaboración? ¿Han decidido retomar su relación en privado? Las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que la imagen de Kerem y Ande compartiendo una mesa con periodistas es, como mínimo, llamativa. ¿Por qué elegirían esta situación para reunirse? ¿Qué estaban buscando? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos es que esta cena ha generado un revuelo considerable. El impacto de la noticia se siente en las redes sociales, en los foros de discusión, y en los medios de comunicación. El nombre de Kerem y Ande vuelve a estar en boca de todos, alimentando la maquinaria del chisme y de la especulación. Ahora bien, ¿cómo reaccionaron Kerem y Ande al ser pillados por las cámaras? ¿Mostraron incomodidad? ¿Intentaron ocultarse? ¿O por el contrario mantuvieron una actitud relajada? La reacción de las celebridades ante los paparazzi es un elemento clave. ¿Cómo reaccionan ante la invasión de su privacidad? ¿Cómo gestionan la presión mediática? La respuesta a estas preguntas puede revelar mucho sobre su personalidad y sobre sus intenciones. Según las fotos y vídeos que han circulado, parece que la reacción de ambos fue bastante discreta. No hubo grandes aspavientos ni intentos desesperados por evitar a los paparazzi. Simplemente continuaron con su cena, aunque obviamente la presencia de las cámaras les hizo cambiar un poco su comportamiento. La discreción, en este caso, puede ser interpretada de varias maneras. ¿Es una señal de madurez y de profesionalismo? ¿O es una forma de mantener el misterio y de alimentar la especulación? Ande, por ejemplo, se mostró sonriente en algunas fotos, mientras que Kerem parecía un poco más serio. Pero en general, ambos mantuvieron la compostura. No se enfadaron, no gritaron, no huyeron. Simplemente aceptaron la situación y siguieron adelante. La sonrisa de Ande, la seriedad de Kerem. Cada gesto es analizado con lupa. ¿Qué significa la sonrisa? ¿Es una señal de felicidad? ¿O es una simple fachada? ¿Por qué Kerem parece serio? ¿Está preocupado? ¿Está molesto? La interpretación de estos detalles es subjetiva y depende de cada persona. Esta actitud, de alguna manera, alimenta aún más las especulaciones. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué no posar para las fotos y saludar a los periodistas? ¿Acaso querían mantener la discreción? ¿O simplemente no querían dar demasiada información? La pregunta del millón, ¿qué querían ocultar? La respuesta, por supuesto, es un misterio. Pero el hecho de que no hayan posado para las fotos, de que no hayan hecho declaraciones, sugiere que hay algo que no quieren revelar. La verdad, amigos, es que es muy difícil saber qué pasaba por la cabeza de Kerem y Ande en ese momento. Solo ellos saben las verdaderas razones detrás de esta cena. Pero lo que sí podemos hacer es analizar los detalles, las imágenes, las reacciones, y sacar nuestras propias conclusiones. La especulación en estos casos es inevitable. La mente humana es experta en buscar patrones y en crear historias. Y es aquí donde entramos nosotros. ¿Qué creen ustedes que significa esta cena? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿O simplemente se trata de una reunión amistosa? ¿O tal vez están trabajando en algún proyecto juntos? Es el momento de las apuestas. ¿Cuál es la teoría más probable? ¿Qué escenario es el que más encaja con la situación? Yo personalmente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas.
Es posible que simplemente se encuentren en buenos términos y que hayan decidido compartir una cena con algunos periodistas para mantener una relación cordial con los medios. O quizás sí estén pensando en retomar su relación, o estén planeando algo juntos a nivel profesional. La prudencia es clave en estos casos. No hay que dejarse llevar por la emoción y por la esperanza. Es importante analizar los hechos y esperar a ver qué sucede. Lo que sí es cierto es que esta cena ha vuelto a poner a Kerem y Hande en el centro de la atención mediática. Y como siempre, las redes sociales han explotado con comentarios, especulaciones y todo tipo de teorías. El poder de las redes sociales es innegable. Son un altavoz para los fans, un espacio donde se comparten opiniones, teorías y rumores. Las redes sociales amplifican el impacto de cualquier noticia y alimentan el fenómeno de la celebridad. Algunos fans están emocionados y esperan ansiosamente una reconciliación. Otros, en cambio, se muestran cautelosos y prefieren esperar a ver qué sucede. Y por supuesto, no faltan los que critican la situación y cuestionan las intenciones de ambos. La diversidad de opiniones es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan interesante. Hay fans que defienden a capa y espada a sus ídolos, otros que son más críticos, y otros que simplemente disfrutan del espectáculo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Es el momento de resumir y de sacar conclusiones. ¿Qué hemos aprendido de este episodio? Primero, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo de gran interés para el público. Su historia de amor, aunque ya no sea romántica, sigue generando mucha curiosidad y emoción. El poder de las relaciones pasadas es innegable. La historia de amor entre Kerem y Hande, su química, su conexión, sigue siendo algo que atrae y que fascina a la gente. Segundo, que la presencia de periodistas en la cena es un elemento clave que nos da pistas sobre las posibles intenciones de ambos. ¿Estaban buscando un acercamiento con los medios? ¿O simplemente querían dar una imagen de cercanía y cordialidad? La estrategia de comunicación es fundamental. La elección de los medios, la forma en que se gestiona la información, todo eso influye en la percepción del público. Tercero, que la reacción de Kerem y Hande al ser pillados por los paparazzi, aunque discreta, también es significativa. ¿Por qué no posar para las fotos? ¿Por qué mantener la compostura? ¿Qué querían ocultar? La respuesta a estas preguntas es crucial. La forma en que reaccionan ante la presión mediática puede revelar mucho sobre sus intenciones. En definitiva, amigos, la cena de Kerem y Hande con periodistas es un tema que da para mucho debate. Y por supuesto, estaremos atentos a cualquier novedad que surja. El mundo de las celebridades es un juego constante. Los medios, los fans, las propias celebridades, todos juegan un papel en la creación de la noticia. Si me preguntan mi opinión personal, creo que es importante no sacar conclusiones precipitadas. Debemos esperar a ver qué sucede en el futuro. Pero mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, de los comentarios, y de todo el chisme que rodea a esta pareja. La clave está en disfrutar del espectáculo. En divertirse con las teorías y en seguir de cerca los acontecimientos. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta cena? ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿O simplemente se trata de una reunión amistosa? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones. La interacción con los fans es fundamental. Sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, son lo que da vida a este canal. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda un montón. El apoyo de ustedes es lo que me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.